Le damos la bienvenida a Laví. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, por aquí. Bueno, vamos a hablar de la cuestión que tiene que ver con la emisión, pero quedó necesariamente atado a este indicador, lo que acaba de dar a conocer el INDEC. ¿Era el porcentaje que se esperaba? ¿Qué se puede decir en primera instancia, bueno, del dato de la pobreza para el primer semestre del año? Efectivamente, lo que pasó durante el primer semestre del año es que los ingresos crecieron apenas en promedio un poco más que lo que crecieron los precios. Entonces, tenemos que entender que el indicador de pobreza lo que está midiendo es justamente la posibilidad de acceder a una canasta básica alimentaria o una canasta básica total. Si los precios suben menos, quiere decir que esta canasta subió menos que lo que subieron justamente los ingresos, entonces lógicamente baja un poquito la pobreza. La pobreza queda en el mismo nivel, 2 puntos menos, 1,5, como decían ustedes, menor que el segundo semestre del año pasado, y es un nivel más alto que el que había antes del inicio de la pandemia, por supuesto, pero no se disparó, sino que justamente empezó a bajar lentamente y se espera que en este segundo semestre siga este camino de bajar la pobreza, muy de a poco, por supuesto. Laví, ¿esta posibilidad de que esté bajando la pobreza tiene que ver con los anuncios, las medidas económicas o con qué se relacionaría ese fenómeno que se anticipa? No, tiene que ver más que nada con una recuperación lenta de la economía después de lo que fue el parate de la pandemia y el aislamiento preventivo del año pasado. En ese momento se cerraron muchas empresas, industrias, bueno, todo lo que ya sabemos. Eso obviamente implicó que bajaran los salarios y que mucha gente quedase sin trabajo. Entonces, esta recuperación de empleo, esta recuperación lenta de muchos sectores que ya están trabajando a un nivel similar al que había en la prepandemia, hace que, bueno, esta recuperación justamente permita pagar esta canasta básica. Si bien seguimos en un ritmo de alta inflación, ya llevamos 6 meses consecutivos en donde la inflación es un poco menor cada uno de los meses, entonces, bueno, se puede dar por eso por ahora, lenta recuperación. Bueno, hasta acá entonces, Laví, los datos, los indicadores y la evolución de cada uno de ellos están dando cuenta, bueno, de un escenario más o menos favorable. Sí, es favorable, como insisto, todavía no es un escenario de crecimiento económico muy pronunciado, sí de una recuperación de los peores momentos al inicio de la pandemia. En ese sentido vemos una recuperación del empleo, sobre todo el empleo industrial más que nada, pero también de servicios y de la construcción, y bueno, eso, insisto, en una recuperación más que en un momento de alto crecimiento. Por supuesto, comparado contra lo que fue el año pasado, los momentos de que estaba cerrada la economía, hay un gran crecimiento. Por eso en general los economistas estamos tratando de comparar con lo que había antes, con el año 2019, y ya, insisto, en prácticamente todos los sectores de la economía se ve un nivel de actividad similar al de 2019. Lo que pasa es que en el medio, en la pandemia, se perdieron puestos de trabajo, se perdieron ingresos, la inflación, por supuesto, afectó muchísimo los bolsillos, y eso hay que recuperarlo. Y lo que pasó en el medio probablemente no se recupere, en el sentido de que se pueda llegar a un nivel de bajar la pobreza al nivel que estaba, pero lo que pasó en el medio me parece que no va a haber una especie de compensación por todo eso. Bien, bueno, lo estamos escuchando con alguna dificultad, se entrecorta un poquito la comunicación, pero hasta el momento la podemos llevar bien. Consultarle ahora, Laví, respecto de esta cuestión, de este tema que nos convoca, ¿no? La preocupación a partir, bueno, del despliegue de medidas, una batería de medidas económicas que necesariamente suponen la emisión y el impacto que esto pueda tener en la inflación, ¿no? Sí, pero me parece que el impacto en la inflación no va a ser tan alto en la medida que el gobierno logre controlar el valor del dólar, que es algo importante que viene haciendo en los últimos, yo diría, prácticamente en todo el año, últimos 6 meses sin duda. Este control del valor del dólar, por supuesto, atado a que no haya una posibilidad de comprar libremente dólares, permite que los precios no crezcan tanto y en ese sentido, aunque haya un poco de emisión, no se traslade tanto a una inflación. La inflación viene por arrastre, pero insisto, llevan 6 meses consecutivos de baja de la inflación mes a mes, y en ese sentido es posible que se mantengan este sendero de acá hasta fin de año por lo menos.
Bueno, ojalá así sea. Consultarle también si estos niveles de emisión generan algún tipo de preocupación, están dentro del marco de lo que se espera, de lo normal. ¿Cómo se evalúa esa instancia? Está dentro de lo normal. Recordemos que ya había presupuestado un déficit fiscal para este año y el gobierno está cumpliendo los objetivos de déficit fiscal, lo está cumpliendo muy bien. De hecho, eso fue parte de la crítica que le hizo Cristina Fernández al ministro de Economía, de que estaba cumpliendo demasiado con ese déficit fiscal, y entonces si hay un poco más de emisión de acá hasta fin de año, va a seguir dentro de esos parámetros sin excederse, porque ya viene cumpliendo muy bien el ministro de Economía y no pareciera que eso vaya a afectar en la inflación de acá hasta fin de año, por lo menos. Bien, bueno, Laví, ojalá se cumpla con este panorama, se pueda sostener la mejora en los indicadores y también la recuperación de la actividad económica, porque para recuperar un poco el dato con el que comenzamos, si bien el indicador de pobreza está cayendo, sigue siendo muy alto y detrás del número hay personas, hay familias, así que es importante que se pueda seguir avanzando en esa línea. Muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. Muchísimas gracias a ustedes y será hasta la próxima. Muy amable. Hasta cualquier momento.